Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. No es fácil a veces reconocer nuestros errores. Solemos molestarnos cuando nos dicen o no el vacío que tenemos. A veces nos refugiamos en valores que tampoco corresponden a nuestra esencia y solemos pasar por engreídos, por orgullosos, por soberbios, tal vez también por arrogantes. Les saluda Jenny con una palabra para el espíritu. Hoy, 3 de octubre, el devocional nos habla de el vaso que se llena de ego. Tu yo esencial es ese vaso que muchas veces no sabemos de qué lo llenamos desde que nacemos. Un ejemplo bastante ilustrativo que te ayudará sin duda a comprender la diferencia entre tu yo esencial y tu ego. Es pensar, imagínate un bebé recién nacido y piensa que eres como un vaso vacío. Él es como un vaso vacío. Él tiene una vida por delante para llenarse. Pero tenemos que aprender a quebrantar nuestro ego para poder llenarlo de las cosas que deben comprender todo lo que encierra el ego espiritual, porque de por sí ese bebé que imaginamos es espíritu, mas no carne. El ego es orgullo y Dios lo detesta. Por eso la palabra que esta mañana nos respalda está en Proverbios 8:13. Dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la aborrezco. Entonces es importante que podamos comprender que se entiende por el temor de Jehová. Y no se refiere a tener miedo a Dios en el sentido literal, sino a tener esa actitud de respeto, de reverencia y reconocimiento de la supremacía divina. El temor de Jehová implica entender que Dios es el creador y el juez de los seres humanos y que por lo tanto es nuestro deber obedecer sus mandamientos y buscar su voluntad en todo momento. Si comparas un bebé con cualquier otro en el mundo, más allá de su aspecto físico, seguramente se despertarán en ti sentimientos similares y verás a ambos esencialmente iguales. Imagínate ahora en esos mismos niños 20 años más tarde. ¿Qué será la esencia? ¿De qué estará llena su vida? Que es el vaso al que estamos haciendo hoy relación. Y sin duda, cada uno tendrá un vaso lleno de una manera diferente, a pesar de tener el mismo vaso. Entonces, esto se debe a que sus vasos se han llenado de forma diferente, algo que sin duda también te ha pasado a ti. Pero el vaso, independientemente de lo que contenga, sigue siendo esencialmente un vaso. Tú también tienes un vaso. Tú tienes tu yo esencial que a lo largo de la vida se ha ido llenando de todo aquello que has aprendido, de todo lo que has experimentado desde tus sentidos, lo que ha construido tu forma de pensar, tu forma de ser, tus creencias, sentimientos, emociones, tu forma de actuar. Y de todas estas características o circunstancias, tal vez situaciones, es que hemos ido llenando nuestro vaso y nuestra esencia se ha levantado en un ego. Por eso yo sé que hemos cambiado y que a lo largo de la vida mucho más,
Sacamos de ese vaso cosas y metemos otras cosas, pero esencialmente permanecerás siendo siempre la misma persona. O sea, ¿eres capaz de mantener tu vaso siempre limpio? Y cuando hablo de limpieza, es de esa capacidad de no tener nada que lo contamine. ¿De qué estás contaminado tú esta mañana? ¿Cuál ha sido la emoción? ¿Cuál ha sido los sentimientos de los cuales te dedicaste a llenar tu vaso? Y por no querer mirar si está sucio, te has llenado de orgullo, de arrogancia. Te has vuelto egoísta, envidioso. La verdadera esencia, en realidad, no se puede definir ni comprender de una forma racional, porque en sí es una irracionalidad. Si tienes la, la creencia de pronto de que todo lo que se ve es real y todo lo que no es irreal, te va a ser mucho más complicado llegar a descubrir cuál es tu propia esencia. Fíjate que digo descubrir y no comprender, porque la esencia no podrás alcanzarla de un modo racional, ya que en cuanto lo hagas estarás poniendo al ego en medio, el cual lo va a interpretar desde su conocimiento. Por eso, aunque escribiera 5 cosas hablando del asunto, no podría darte unas pautas para que alcanzaras tu esencia. Así que debes ayudarte a descubrir quién no eres, lo cual si aprendes a manejarlo te ayudará y mucho en tu vida cotidiana. Todo surge en volverme una persona espiritual y al ser espiritual es porque he podido determinar la humildad que hay en mí. La palabra de Dios, el carácter de Jesús, la importancia de la existencia del Espíritu Santo son 3 cosas claves que deben llenar mi vaso. Ese debe ser mi ego. Pero si no las tengo, debo empezar a transformar mi ego para crecer en el ego espiritual, en dejarme usar por ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente. Y miren que la misma palabra nos lo enseña. La misma palabra me enseña que debo morir al yo, que es el polo opuesto del ego. En la palabra de Juan 3:7 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Bien, dicen que el ego fue el que convirtió a Satanás en un ángel caído. Y la misma palabra también lo reafirma. En Isaías 14, del 13 al 15 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, teniendo claro de la palabra Seol, que es muerte. Entonces, la humildad es opuesta al ego. Tenemos que aprender a relacionar dónde queremos estar, qué vaso es el que hemos llenado desde pequeños. Si bien dicho es que Satanás, como ángel caído, es puesto como carne en la tierra.
y nos quedamos siendo carne. Esa es la mayor mentira que nos han enseñado, que somos carne, cuando realmente somos espíritu. Y somos espíritu porque en el momento de nacer, Dios sopla en nuestra nariz ese hálito de vida, diciéndonos, instalo aquí el Espíritu de Dios. Qué importante es reconocer que el temor de Jehová debe llevarnos a aborrecer el mal en todas sus formas. Dios es un Dios de justicia y de amor, y por lo tanto no podemos tolerar la maldad ni la injusticia. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, los seres humanos hemos cometido errores y hemos cometido pecados que nos han alejado de Dios, y por eso es necesario que tengamos una actitud de rechazo hacia todo aquello que nos aleje de su voluntad. La soberbia y la arrogancia son esas actitudes que reflejan una falta de humildad y una excesiva valoración de uno mismo, lo cual puede llevar a que seamos injustos y a que vivamos colocando palabras de opresión hacia los demás. El mal camino se refiere a toda acción que va en contra de los mandamientos divinos, y que la boca perversa hace referencia a todo acto que habla, que denota un corazón lleno de maldad, o un vaso que se ha basado en la mentira, en el engaño y en la difamación. Así que hoy los invito como creyentes que debemos estar siempre atentos a las señales del mal en nuestra vida y a procurar tomar decisiones que sean guiadas por la voluntad de Dios. En muchas ocasiones tendremos que renunciar a ciertos placeres o comodidades que nos alejan de ese camino, pero también nos permite acercarnos cada vez más a la voluntad divina y a encontrar la verdadera felicidad y la paz que anhela nuestro corazón. Oramos. Gracias, Señor. Te damos por esta mañana y te pedimos, Señor, para que tengas misericordia de cada uno de nosotros. No permitas que el ego, que es la ausencia de nuestro amado Señor en la vida del hombre, esté en nosotros. Reconocemos que tú en la palabra nos adviertes de que miras de lejos al altivo y al contrario recibes la humildad del hombre, teniendo claro que la humildad no es el concepto de la condición de pobreza, Señor, sino reconocimiento del hombre, agradeciendo lo que es y lo que posee por la gracia, por el favor y por la bendición del Padre eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesitamos, Señor, que nos des las fuerzas para eliminar de cada uno de nosotros toda actitud de altivez, toda prepotencia, todo deseo de reconocimiento, de competencia. Enséñanos, Señor, a tener encuentros propios, íntimos con nosotros mismos, donde nos autoevaluemos, donde podamos reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos desocupar ese vaso que se ha llenado del ego, donde nos sometamos a ese proceso de introspección sin mentiras, a puertas cerradas, Señor, a solas contigo, que depositemos todas nuestras cargas, todas nuestras frustraciones y nuestras debilidades de la personalidad, porque hemos tenido afán por obtener aprobación, por obtener reconocimiento, y es ahí donde el hombre permite que la presencia del Señor tome el control de su vida, entregando su voluntad, entregando nuestra voluntad. Hoy quiero sujetar mi voluntad al Espíritu Santo. Ese es el verdadero triunfo del aliento o del soplo de vida en el hombre. Ser verdaderamente redimidos y justificados. No quiero engañarme en lo más íntimo al verdadero nacimiento y dar paso a la nueva criatura, Señor, que hoy debo ser. Solo así reconozco, Señor, que tendré acceso al reino y que podré realmente llegar a conocer a ese Padre Celestial. Amén y amén. Le invito a compartir esta palabra. Es importante reconocer de que está lleno nuestro vaso. Bendiciones.